Empiezo con la presentación Génesis 26. Déjenme, voy a quitar la cámara para que se pueda ver lo que está aquí. Estoy tratando de quitar el video para que se pueda ver la pantalla bien todo. Ok, Génesis 26, estudio bíblico, ¿verdad? Donde estamos aprendiendo ahora sobre Isaac. Eh, cuando sucede, está hablando sobre más o menos en 1856 a 1716, que esa es la vida de Isaac. Recordemos que él se había casado con Raquel. Am, dice aquí Raquel, pero no es Raquel, perdón, es Rebeca. Ay, hasta me confundí. Ok, con Rebeca. Se casa con Rebeca cuando tenía 40 años y él, él vive hasta los 180 años de edad. Los personajes que vamos a estar viendo es Isaac, es el hijo de Abraham, el cual el Señor dio la promesa, ¿verdad? Eh, de bendecir a su descendencia y de a través de su descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Rebeca, vamos a estar viendo también en este capítulo 26. Y también vamos a estar hablando de Abimelech. Hemos hablado de Abimelech anteriormente, pero este Abimelech, el que vamos a estar viendo, es diferente al que vimos cuando estaba Abraham, o estaba estudiando sobre la historia de Abraham. Ya después hablamos mientras estemos dando los pasajes. Y también vamos a estar hablando sobre unos pastores de Gerar que eran aquellos que discutían constantemente con Isaac por derechos de propiedad a los pozos que se estaban cavando. ¿Dónde es que ocurre? Esto ocurre en el lado de Negev por Gerar, en donde estaba también un tiempo Abraham ahí. En Génesis 26, la familia de Isaac vivía en Gerar antes de establecerse más tarde en Beerseba. Y luego en los primeros versos, capítulos 26 del 1 al 5, está hablando sobre una promesa que Dios da a Isaac y a su familia. Para este tiempo ya tenía dos hijos, si se recuerdan. Este, entonces había una hambruna que cayó, ¿verdad?, a la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Isaac que no bajara a Egipto, sino que habitara en la tierra que le había prometido a su padre Abraham. Y a Isaac se le dijo que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo y que ellos serían en ellos serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Después en el verso 6 al 11 está hablando, ¿verdad?, que había algo que sucede también con Abraham, que temía Isaac a los hombres de Gerar que lo mataran por causa de su mujer, porque ella era muy atractiva o muy hermosa. Así que miente de de quién es ella, ¿verdad? Y dice que es su hermano. Cuando Abimelech, el rey de la región, descubrió que Rebeca era en realidad la esposa de Isaac, lo reprende por poner en peligro a su pueblo. Amenazó también a los ciudadanos con la muerte si molestaban a Isaac o a Rebeca. Y vemos también en los versos 12 al 25 que también vimos algo similar con Abraham, de que habían cavado, ¿verdad? Bueno, primeramente vimos que es enriquecido Isaac. Dios lo bendice con riquezas y por consecuencia de esto llegó a ser más poderoso que los que estaban en Gerar y Abimelech le pide que se vaya. Se instale en un valle de Gerar y sus siervos cavaron un pozo para sacar agua. Cuando terminaron el pozo, los pastores de aquella región discutieron con los siervos de Isaac porque querían el pozo para ellos. Los siervos cavaron otro pozo, pero los pastores también se pelearon por él. La casa de Isaac siguió adelante y cavó un tercer pozo. Y en este tercer intento, los pastores
de que anteriormente los estaban moleste y moleste, los dejan en paz. Isaac se trasladó entonces a Beerseba y erigió un altar a Jehová. Y los versos 26 al 33 habla que Abimelech reconoce cómo Jehová bendice a Isaac y propuso un trato o un juramento o un pacto de paz entre la casa de Isaac y la suya. Isaac hizo un banquete y por la mañana las dos partes intercambiaron juramentos, que también lo vimos, ¿verdad? En la historia de Abraham. Termina los versos 34 y 35 hablando sobre las esposas de Esaú, el hijo mayor de Isaac y Rebeca. Cuando Esaú tenía 40 años, se casa con dos mujeres hititas, que los hititas eran de Canaán, y su unión de esos matrimonios que él tenía amarga la vida de Isaac y Rebeca. Y aquí termina este capítulo, ¿verdad? O el resumen de, de este capítulo. Y algo que vamos a estar viendo también, que vamos a tener que aprender, ¿verdad? La historia de Abraham e Isaac se parece a la nuestra en muchos aspectos y viajaban constantemente de un lugar a otro como nómadas mientras esperaban que Jehová cumpliera su promesa de darles una tierra propia. Dice que por la fe Abraham se fue a vivir a la tierra prometida como a tierra extranjera, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Y esto está en Hebreos 11:9, ¿verdad? Y asimismo, aleluya, ¿verdad? Vemos esto aquí. Y en cierto sentido, los cristianos somos peregrinos y nómadas, porque sabemos que esta tierra o las posesiones que tenemos aquí, ¿verdad? Solamente son temporales y solamente somos peregrinos por un tiempo viviendo aquí. Y como estábamos hablando, vivimos en la tierra durante un tiempo en espera del hogar permanente que Dios nos ha prometido en el cielo. Será un gran día cuando por fin podamos depositar nuestro equipaje y nuestras cargas en el lugar al cual ahora vamos a llamar hogar por toda una eternidad. Aleluya. Y pues así vamos a entrar en el capítulo. Déjeme ver si pongo mi cámara. Y ahora sí entramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Déjeme, la voy a cambiar a Reina Valera. Tal vez tenga que regresarme a la nueva versión internacional, que hay unos pasajes que voy a tener que leerlos en esa versión. Pero empieza, a ver, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Para los que no saben, ¿verdad? También Gerar es la parte donde está Gaza, que ahorita está una guerra ahí, ¿verdad? Donde están los palestinos, ahí está Gerar. Y apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Para también entrar en esto, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo anterior vimos que Abraham ya murió y que se encarga de que sus otros hijos reciban dones, pero se asegura que ellos conozcan que el heredero a la promesa del pacto que Dios estableció fue dado a Isaac, quien recibe todo lo que posee Abraham, ¿verdad? Y también vimos que después de la muerte de Sara, tuvo otros hijos, ¿verdad? Las cuales también hace lo mismo y los aparta de Isaac. Vimos también que Rebeca era estéril y que Isaac y Rebeca esperan 20 años después de haber estado casados para poder concebir. Cuando se embaraza Rebeca, empieza a tener muchos dolores, ¿verdad? En su preñez y clama a Dios para preguntar qué es la causa a tanto dolor. Dios le responde a Rebeca que lo que estaba sucediendo era que tenía dos hijos en su vientre y que en el vientre, ¿verdad?
estaban peleando sus dos hijos entre sí y era porque eran dos diferentes naciones y que Dios le dice que el mayor de ellos serviría al menor. Y esto nos enseña para que nosotros conozcamos que el Señor tiene, ¿verdad?, esa promesa para el menor de ellos. Sabemos que primero nace Esaú, después sale Jacob. Vemos que también uno se encariña más con uno y Isaac se encariña más con Esaú y Rebeca con Jacob. También vemos en el capítulo 25 que habla de los años pasando muy rápido, porque hablamos como, por ejemplo, Isaac tenía como 80 y algo cuando muere su padre, ¿verdad? Y saltea mucho de la historia sobre la edad adulta de Isaac. Se saltea hasta el nacimiento y después regresa al nacimiento de sus hijos y luego termina cuando ya crecen sus hijos y es vendida la primogenitura de Esaú y la intercambia por una sopa de lentejas rojas. Y en este capítulo veremos más enfoque en Isaac y cómo Dios establece su pacto que dio a Abraham y ahora va a establecerlo con Isaac. Y al leer este capítulo parece que se repite lo mismo como estábamos ahorita viendo en la presentación, lo que hemos leído anteriormente en la historia de Abraham, su padre, pero a través de esto vemos la fidelidad de Dios a su promesa aún en medio de estas circunstancias y de las fallas de Isaac. Esta historia, aunque la vimos que se repitió cuando estaba Abimelech también, eh, Abimelech y Abraham, vemos también que se repite como cuando Abraham va a Egipto en el capítulo 12 de Génesis. Y en el capítulo 12, empezando desde el verso 10, habla que Abraham cuando va a ir para Egipto por causa de una hambruna, habla que le dice a Sara, ¿verdad? Que por causa de su hermosura, pues que les diga si le preguntan que qué es de Abraham, que diga que es su hermana. Y ahora en el capítulo 26 de Génesis han pasado muchas décadas, más de 60 años, mucho más, o sea, de 60 años desde que pasó eso. Entonces vemos que es otro tiempo, ¿verdad? Y viene esta hambruna y antes de que él descienda, ya el Señor le habla para que no vaya a Egipto. Entonces ya se está dando la advertencia porque yo pienso que también él estaba a lo mejor viendo que Egipto tenía comida, ¿verdad? Y él quería ir, pero el Señor le dice que no. Em, y como estaba hablando, Gerar está en la frontera de los cananeos, donde viene a estar, ¿verdad? Abimelech. Eh, y no es el mismo Abimelech que vimos en Génesis 20 cuando Abraham viene a Gerar. Este es otro Abimelech. Recordamos que Abimelech no solo era un hombre que se le da, pero también un título al gobernante o rey de los filisteos y viene de la palabra hebrea Ab, que significa padre, Melech significa rey y se dice padre del rey o el rey es mi padre. Entonces eso es lo que significa Abimelech. Y desde el capítulo 20 de Génesis hasta el capítulo 26 de Génesis ya han pasado por lo menos 60 años. Así que si hubiese sido el mismo Abimelech que nos hubiese mencionado en Génesis 20, tendría que haber sido un hombre joven, pero sabemos que era mayor. También vimos, era mayor porque primero que nada toma a Sara, ¿verdad? Pensando que podía ser su mujer. Y entonces hablamos de alguien que no conoce a Isaac, ni mucho menos conoce a Abraham. Este es otro diferente a Abimelech. En el verso 2 que estábamos leyendo aquí, habla que Dios se le aparece a Isaac, a lo mismo que se le aparecía a Abraham. Y le habla directamente para que no vaya a Egipto, como dijimos, porque em,
creo que entre muchas de las razones vemos que era lo que había sucedido con su padre cuando vino esa hambruna y la inclinación natural de Isaac era imitar a su padre. Así que antes de que se vaya, le da el mandato de no ir a Egipto y que se quede en la región la cual él le mostrará. Vemos también el paralelo esto en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham para decirle, ¿verdad?, que él lo saca de ahí y que lo va a dirigir a una tierra a la cual él le va a mostrar. Vimos en cierta manera como eso donde yo te mostraré, ahí tú vas a estar ahí donde yo te mostraré. Y realmente nos habla, ¿verdad?, que Dios nos está diciendo específicamente un lugar o específicamente o cuándo vas a estar ahí. Por ejemplo, puede ser que, ok, vas a estar aquí un mes, después te vas a ir para acá el otro mes. No, él nada más le dice, yo te voy a mostrar y tú básicamente yo voy a ser tu guía y tú vas a seguirme, ¿verdad? Y es lo único que le dice, pero en cuestión de esto, ¿verdad? En cuestión de que a dónde va a ir. Y le dices a que habite como forastero o peregrino, ¿verdad? Que es que viva como un extranjero. Y vimos que Abraham habitaba en esta forma y ahora lo sigue haciendo ahora Isaac y luego lo veremos también en Jacob, su hijo. Y por eso habitaban en tiendas, porque se tenían que estar moviendo de lado a lado. Y lo vimos esto cuando Abraham estaba, o estamos viendo la vida de Abraham, ¿verdad? Que estaba morando en Canaán, porque no se quedó en una región. Vimos que él estuvo en varias partes. Y aunque habitaban en la tierra de Canaán, no eran contados entre los residentes o los ciudadanos de ahí, sino como extranjeros. Dios les dice que habitaran como forasteros y como si fuera, ¿verdad?, esa tierra que ya pertenecía a ellos, aunque realmente no les pertenecía. Eran llamados a vivir allí esperando por la promesa, porque Dios les dijo que Él les va a dar esa tierra, ¿verdad? Aunque todavía no era como ellos que hubiesen querido, que Dios les daría esa posesión. Entonces, para ellos estar ahí, realmente sí tenían que estar viviendo por fe, porque era como ellos sin poseer la tierra todavía, ¿verdad? Era como que ellos tenían que hacerlo así. Y en esa manera también somos nosotros llamados a vivir en esta manera, vivir por fe, vivir como estábamos hablando ahorita en el resumen de todo, ¿verdad? En la aplicación, nosotros somos peregrinos o forasteros a este mundo y solo venimos de pasada. Nuestra tierra a poseer está en lo porvenir y aunque no lo veamos, hay que vivir como que somos parte del reino de Dios. Entonces, en esta manera, aleluya, ¿verdad? También hay que nosotros vivir. El verso 4 que está hablando, déjeme, voy a ir aquí donde está hablando el 3 y el 4 voy a hablar, a leerlo, perdón. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Miren lo que le dice el Señor, porque esto va a ser puntos que vamos a estar discutiendo, porque miren que el Señor se lo está diciendo antes, ¿verdad?, de que esté habitando ya ahí. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Qué juramento está hablando Dios aquí con Isaac? Eh, Aquí lo dice el verso 4. No solamente se lo dijo una vez, pero se lo está recalcando porque se lo dice en Génesis 22, como estamos viendo aquí en la pantalla, 16 al 18, que ahorita voy a ir para allá. Pero dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y qué? Vamos a irnos a Génesis 22, 16. Y me voy 22. Tal vez empiece desde el 15. 22 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Esto fue cuando Abraham va
a sacrificar a su hijo. ¿Se recuerdan que habíamos hablado, verdad, que el Señor viene y lo detiene al él tratar de hacer este acto? Y entonces aquí Isaac estaba presente. No estoy aquí, el verso 16, ¿verdad? Y dijo, por mí mismo he jurado. Está hablando aquí de este juramento, ¿verdad? Y miren que dice, por mí mismo, está hablando Dios mismo, aleluya, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y eso está recalcándolo el Señor ahora a Isaac, porque recuerden que Isaac estaba ahí presente cuando esta voz, aleluya, se estaba dirigiendo a Abraham. Significa que él estaba presente, ¿verdad? Cuando Dios le estaba hablando, o sea, como que está recalcando el Señor, ya se lo dije a tu padre, ahora te lo estoy diciendo a ti, reafirmando nuevamente lo que Dios había dicho. Aleluya. Y dice, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces aquí vemos como habitar en cuestión de que él se estaba estableciendo ahí, estaba poniendo su tienda, que estaba, ¿verdad? Poniendo, conviviendo entre las personas que estaban ahí. Entonces, en esa cuestión está hablando, habitar, habitó pues entonces Isaac en Gerar. Y dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y aquí es donde vemos eh, lo contrario a lo que Dios ya le había dicho, porque Dios ya le estaba dando seguridad, confianza, ¿verdad? De que el Señor lo iba a guardar. Y dice, ¿verdad? Que él tenía miedo a esos hombres. Dice, ¿verdad? Que le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Vemos lo mismo que se repite en Génesis 12, cuando Abraham, y también lo vimos en Génesis 20, cuando Abraham pasa por la tierra, ¿verdad?, de Egipto y por la tierra de Gerar, que niega a su esposa y dice que es su hermana. Entonces, pero al contrario de Abraham y de Sara, ¿verdad? Recordemos que ellos pues eran medios hermanos, pero estos no. Entonces aquí él se estaba mintiendo. Y algo que también estaba viendo, ¿verdad? En esto, que algo que quería decirles aquí. Dice, algo que escribí, dice, Dios es fiel a su promesa porque no puede negar quién Él es y no puede retractar lo dicho, ¿verdad? Pues Dios es fiel en toda su palabra y por eso vimos que le reafirma la promesa a Isaac, ahora ya como un hombre adulto y ahora como un padre. Entonces, mientras vemos que el Señor hizo esto, aquí en el verso 7, ¿verdad? Donde estábamos leyendo, vemos repetirse lo mismo que en que las hermosas esposas de estos hombres, tanto como fue su padre como él, causan que ellos, ¿verdad? Estos hombres nieguen a sus mujeres y las presenten como sus hermanas. Isaac creía en la belleza de su mujer, pero no creyó en la fidelidad de Dios y pensó que la gente movería el cielo y la tierra por estar con su esposa, aún al punto de matarlo para tomarla. Pero no pensó que Dios movería los cielos y la tierra para protegerlo y porque él ya le había dicho que él estaba con él, ¿verdad? Entendamos que sin fe, dice, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios y perdón, que también nos puede conducir a nosotros al mismo camino. Sin fe serás guiado a temer al hombre en vez de confiar en Dios. Mientras en nuestro país también ahorita, ¿verdad?, disfrutamos el derecho
a la libertad de religión. Hay, por ejemplo, en nuestra cultura reglas no dichas en las cuales cuando estás en público eres a veces limitado a lo que puedes decir, ¿verdad? A lo que puedes hablar, específicamente algo que está escrito en la palabra de Dios. Específicamente al hablar la verdad en cuanto al pecado, ¿verdad? Vemos que no hay aplausos, no hay reconocimiento, realmente no hay alguien que te esté halagando porque estás haciendo esto, más bien vemos el rechazo a la verdad, cómo quieren callarte para que cada quien, ¿verdad? Porque cada quien tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. No podemos nosotros decirles que eso está mal porque eres despreciado, te miran como alguien menos. Y aún, ¿verdad? A veces hay amenazas por hablar eso. Entonces, hay ciertas circunstancias, o también, perdón, hay ciertas circunstancias donde tu fe es probada y no confiamos a lo que Dios nos dice y dudamos más bien a aquello que Dios nos da. Dice, sea confiar en Dios a que sea tu proveedor y vives preocupado porque qué va a pasar el día de mañana. O sea, que, que confías que Dios traerá a aquella persona, perdón, que desconfíes que Dios traerá a aquella persona a quien estás orando a que regrese a los pies de Cristo y más bien estés dudando, ¿verdad? Porque lo que ves es totalmente diferente. Dios te llama a tener fe. Y en esto estamos viendo que la fe es probada en Isaac, que teme al hombre en vez de confiar a Dios. Y en esto se desvió del camino y pensó que había otra manera de hacer las cosas para solucionar a su problema. Eh, Vemos también en Hebreos, algo que también estaba viendo, ¿verdad? Dice algo similar. Dice que que nos mantengamos libres del amor al dinero y nos contentemos con lo que tenemos, porque dice, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y vemos aquí, ¿verdad? Esa gracia y gran fidelidad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hicimos esto cuando estamos pasando por ese proceso? Muy poca la gente, ¿verdad? Más bien estamos a ver cómo le hago, a ver qué hago. ¿Y por qué? Porque tú estás queriendo dirigirte por tu propio camino a solucionar tú el problema. Y lo mismo está haciendo Isaac aquí. Isaac está diciendo, ok, vienen estos hombres a preguntarme y son muy interesados, ¿verdad? Por mi esposa, está muy hermosa. Entonces voy a decir que es mi hermana para escudarme. Pero miren, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aún después de esto, vemos la fidelidad de Dios. Verso 8 dice, sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. En la versión de inglés, que también lo agarra del hebreo, habla que se reía. Aquí en la palabra acariciaba, está hablando de que se estaban riendo entre ellos. Pero esto no era una simple, solamente acaricia, ¿verdad? O una simple cuando te estás riendo con alguien, sino era como cuando alguien está coqueteando con alguien más, como pues obviamente eran esposos, aquí vemos que se tenían ese gran romance, pero esto lo notó luego Abimelech y lo llama a Isaac y lo reprende, ¿verdad? Porque le dice, aquí, ella es, de cierto es tu mujer, ¿cómo pues nos dices, es mi hermana? E Isaac le responde, porque dije, quizá moriré a causa de ella. Y Abimelech le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ellos sabían que consecuencia de que alguien, ¿verdad?, se acostara con otra mujer, había consecuencia de que
viniera alguna maldad, ¿verdad? Entonces, él conocía esto y les dice, mira lo que estás haciendo, o sea, tú estabas básicamente provocando que cualquiera de nuestro pueblo se fuera a acostar con tu esposa. Y Abimelech lo que hace es que manda a todo el pueblo que conozcan que Isaac y Rebeca, ¿verdad? Son esposo y mujer y que no se les haga nada, que cualquiera que empiece a tocar a este hombre o a su mujer, cierto, morirá. Y vemos que esto es algo que el Señor pone, ¿verdad? Vemos que no, obviamente que no venía de él, porque Dios está defendiendo a Isaac, Dios está defendiendo aún a su mujer, mientras él pensaba que ellos no iban a tenerle respeto ni a él ni a su mujer. Miren aquí cómo el Señor, ¿verdad? Pone ese respeto. Y sembró Isaac en aquella tierra, y aquí habla, ¿verdad? Que sí estaba sembrando semilla y que cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Si saben, ¿verdad? Que esto de que él había sembrado y que él había cosechado, o sea, acá a 100%, aleluya, de todo, o sea, multiplicado. ¿Ustedes saben qué bendición es esa? Eh, habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla, que nosotros también somos como aquellas semillas plantadas y que unos van a ser los que dan fruto a 30, otros dan al 60 y otros al 100 por 1. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque aquí ve que él, su mano era, aleluya, prosperada. Cuando sembraba, se le daba al 100. Entonces, obviamente que no era cualquier bendición, el Señor lo estaba bendiciendo a manos llenas. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué lo habla así? Porque obviamente si alguien que está sembrando y se le está saliendo mucha cosecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente va a querer consumir? Obviamente va a querer comprar de él, va a querer, ¿verdad? Este, pues si se le está saliendo muy bien, pues que de esa cosecha. Entonces, eh, vemos aquí que aquí por eso es que pasa esta envidia. Por eso ahorita voy a hablar también sobre esto, porque va a hablar la historia sobre esto. Pero a veces, y vemos que el Señor dijo que los iba a bendecir como a Abraham, ¿verdad? Ahora vemos a Isaac siendo bendecido y aún a su descendencia, para él bendecir a otras familias o a otras naciones. Y lamentablemente, a veces la otra gente no lo mira así. No mira que tú eres bendecido para bendecir. Ellos, lamentablemente, cuando miran la bendición que viene de Dios, más bien hay envidia. Quieren que tú no te engrandezcas. A veces, por ejemplo, y obviamente lo estoy diciendo en alguien que el Señor está poniendo, ¿verdad? Y que está él cumpliendo con la palabra de Dios, que su corazón está realmente recto en ese temor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Dave Ramsey, es un hombre que ha sido bendecido grandemente en riquezas, pero también él pasó por pobreza y él aprendió a bendecir, él ha sido tan bendecido que él aprendió a bendecir a otros. Entonces, había visto una entrevista que se hizo a sus empleados porque él es uno de los, ¿cómo se dice? De los dueños de grandes compañías que tiene muchas compensaciones a sus empleados. Y habla, ¿verdad? Que él les ha bendecido tanto que, o sea, gran porcentaje de los que son empleados por él se quedan con él porque realmente son bendecidos en esa manera. Y vemos, o sea, lo estoy dando a entender para que ustedes puedan ver. A veces cuando son bendecidos, lamentablemente no todos van a tener esa vista de que, oh, mira cómo Dios lo bendice y que esto y que lo otro. Más bien va a haber mucha envidia. Y vemos que esto pasó, el verso 14 dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza.
Y los filisteos le tuvieron envidia porque estaba siendo más grande que ellos o más poderoso, ¿verdad? Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Por qué creen que lo hacían? Para evitar que agarrara agua para regar lo que había sembrado, ¿verdad? Porque estábamos viendo que el Señor lo estaba prosperando. Entonces, ellos tenían tanta envidia que querían, ¿verdad?, deshacer los pozos que habían ellos cavado. Entonces dijo Abimelech, y miren, en la historia de Génesis 12 se repite cuando él va a Egipto con Faraón, porque recuerden que Faraón lo desecha de su tierra. Y aquí lo mismo que está sucediendo con Abimelech. Dice que entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces, él está diciendo, ¿verdad? Eres demasiado grande o demasiado poderoso, vete de aquí donde estamos nosotros. Y dice que Isaac sí se fue. Se fue y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. El Valle de Gerar, pues es un lugar bajo y el Señor, aleluya, ¿verdad? Ahí lo lleva. A veces también cuando nosotros somos bendecidos, que también quería decirles en esto, ¿verdad? Pensamos que no vamos a llegar a un lugar bajo, donde como ahorita le toca a Isaac vivir. Y lamentablemente a veces el Señor ahí nos tiene que conducir, nos tiene que conducir a esos valles, a esos desiertos, a esos lugares donde tenemos que aprender a realmente confiar en Dios. No viene por medio de lo que el Señor nos prospera con nuestras manos, ¿verdad? Sino es por aquello que es prosperado por cuanto nosotros hemos escogido el camino del Señor. Y dice que Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. So aquí vemos que se empiezan a pelear, ¿verdad? Por este pozo que se había cavado. Y dice que le llama el nombre Esec. Esec significa contención. Y obviamente había contienda entre esto, ¿verdad? Entonces, por eso le llama así. Y lo que hace Isaac es que va y cava otro pozo. Pues le dice, ok, esto es tuyo, está bien, yo me voy a ir a otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre y ahora este pozo le llama Sitna, que significa enemistad. Y vemos que, aleluya, ¿verdad? Nuevamente tienen que ir a otro lugar. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Rehobot significa lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, o nos ancharemos en la tierra, es lo que significa. Por eso es que llama Rehobot, ese nombre de ese pozo. Y de allí dice que él sube a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche. Berseba era un lugar también donde va Abraham y ahí también, aleluya, ¿verdad? Habita. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y nuevamente le recalca, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y luego dice, ¿verdad? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Aleluya. Cuando él va a ver Seba, que él hace este altar, recordemos que ese altar, ¿verdad? No es solamente representación de que yo vengo a adorarte aquí nada más una vez, sino ese altar donde se va a invocar el nombre del Señor ahí, aleluya, ¿verdad? am, Permanente, mientras Él esté ahí.
Entonces es algo que vimos también que Abraham hacía o solía hacer cuando él moraba en un lado, aleluya. Iba y plantaba altares y invocaba el nombre del Señor. Y vemos que aquí lo hace él también, aleluya. Y esto, ¿verdad? Obviamente que el Señor am, lo recalca para que veamos cómo también, ¿verdad? Isaac tenía esa intimidad con Dios. Y Abimelech vino al desde de Gerar y Ausud, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y miren con qué propósito va allí. Ok, miren, lo voy a decir porque yo estaba analizando esto como les estaba explicando, ¿verdad? Pongámoslos en perspectiva de ahora en día. Por ejemplo, hay una compañía grande aquí, ¿verdad? Y pues da trabajo a otros y es prosperado y lo que tú quieras. Cuando esa compañía que ya nos estaba también bendiciendo con sus productos, por ejemplo, el que vendía comida, se va, ¿ustedes qué van a pensar? Las personas estaban ahí siendo, que trabajaban ahí o que estaban consumiendo aquello si era bueno, ¿verdad? Se va a extrañar. Van a querer, ¿verdad? Aquello. ¿Por qué? Porque esa compañía había sido de bendición. Y vemos aquí lo mismo, se están dando cuenta Abimelech y, y viene con su amigo y viene con el capitán de su ejército Ficol. Y miren lo que le dice a Isaac. Oh, perdón, empieza Isaac a decirles, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Básicamente, ¿para qué me vienen a buscar si ya me han, verdad, echado afuera? O sea, ya me fui de ustedes, ya me aborrecieron, ¿qué ahora? Pues, ¿qué están haciendo aquí? Y ellos le responden, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros o pacto entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hacemos, perdón, no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y vemos también, aleluya, ¿verdad? Lo mismo suceder cuando Abimelech establece un pacto con Abraham después de haber visto cómo era prosperado por la mano del Señor. Y específicamente Jehová, ¿verdad? Reconociendo a aquel Señor, aquel Dios, el cual era el Dios de Abraham y ahora es el Dios de Isaac. Entonces, él les hizo un banquete, este Isaac les hizo un banquete y comieron y bebieron, que el banquete era parte, ¿verdad? Aleluya, también ah, de ese juramento que se iba a estar estableciendo. Y se levantaron de madrugada y juraron uno al otro. E Isaac les despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Berseba significa el pozo del siete o el pozo del juramento. Y es, aleluya, específicamente, ¿verdad? Por eso. Y cuando Esaú, ok, y específicamente por esto que se hacía, que se hizo ese juramento también en el tiempo de Abraham con el Abimelech que estaba en ese tiempo gobernando y ahora con Isaac y Abimelech de este día que estamos leyendo, ¿verdad? Génesis 26. Y ahí termina. Vemos muchas cosas en comparación de padre e hijo que eran muy similares, aún en las decisiones que se tomaban. Y algo que quería recalcar también es que cuando habla la palabra de Dios a la fe, especialmente en el Nuevo Testamento que les había también hablado, habla de una fe muy grande
y porque llegó, ¿verdad? Él a ser un creyente maduro espiritualmente y aún, pues obviamente cuando se trata de que cuando Dios le pidió que entregara a su propio hijo, él lo hizo, por fe lo hizo, aleluya, ¿verdad? Entonces, aún en esas cositas vemos cómo Abraham era un gran padre de la fe, como lo dice la palabra. Y vemos ahora a Isaac en esta escritura y a veces quisiéramos ver lo mismo, ser imitado con los hijos, ¿no? Que Isaac imitaría esa fe de su padre específicamente en esta escena. Pero lo primero que vemos que hace Isaac es imitar las fallas de su padre, no su fe. Y al pensar en eso, tiene que venir a una convicción a nosotros, porque aunque nos gustaría que nuestros hijos que nos ven, ¿verdad? Como modelo a seguir, imiten la fe, ¿verdad? Lo espiritual o lo bueno de nosotros. Pero acuérdense que también ellos miran nuestras fallas y que también, ¿verdad? Es probablemente que cuando ellos crezcan y van a imitar nuestras fallas primero, a menos que la gracia de Dios, ¿verdad? Los salve, ah, pueden caer en lo mismo que nosotros. Así que tenemos que ser aquellos lo cual cuando haya esa falla o caigamos, seamos aquellos rápidos en arrepentirnos y seguir, aleluya, por el buen camino. Y por eso es importante, ¿verdad? Lo recalco porque vemos aquí, a pesar de tantas cosas buenas que podía haber él aprendido de su padre, vemos que hay, hay fallas también. Pero a lo mismo, hablamos, ¿verdad? Que la fidelidad de Dios se muestra grande, aleluya, aún también en Isaac y aún en esas fallas. Y vemos como Isaac, aleluya, ¿verdad? También encuentra, aleluya, al Señor en esa intimidad. Y vamos también a los versos terminando, donde dice, y cuando Esaú, ahora hablando del hijo de Isaac, el mayor, era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besemat, perdón, hija de Elón, Eteo. Estos eran del pueblo de Canaán. Recordamos que había un hitita, ¿verdad? También, que Abraham había hecho un trato y era de esa región. Entonces, aquí vemos que él se junta se casa con estas dos mujeres que no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero a veces pensamos que nuestras decisiones como hijos no perjudican no perjudican a nuestros padres o no perjudican a nadie más, pero vemos que aquí, por causa de este matrimonio que él tuvo con estas dos mujeres, fueron amargas, ¿verdad? Y dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, vemos que obviamente había una gran amargura en esos corazones, primeramente porque Isaac sabía que, recordamos, Abraham, ¿verdad? No quería que él tuviera una mujer de esa región de Canaán. Cuando él va y pide por su esposa, va y la pide a donde él era. Y vemos que esto no es lo que Esaú estaba buscando, pero ya habíamos visto su corazón también cuando renuncia a su primogenitura por su deseo, ¿verdad? Carnal, en ese momento nada más de complacer su hambre. No, realmente vimos que estaba conducido por los deseos de su carne por el momento a lo que el Señor tenía para él. Y así termina, ¿verdad? Este capítulo. Hay muchos temas que podemos tomar sobre esto, ¿verdad? Espero que les haya hecho de bendición. No sé si haya una pregunta o un comentario antes de cerrar en la oración. ¿Todo está bien? Entonces, sí, Amén. pues sí. ¿Todo está bien? Amén, sí. Ok. Si no hay preguntas, si nada, entonces vamos a orar. Y primeramente Dios, aleluya, ¿verdad? El próximo jueves estamos aquí, capítulo 27.
El capítulo 27 es uno de los capítulos muy interesantes a ustedes. Yo se los recomiendo que lo lean por avanzado y lo estaremos discutiendo aquí la próxima semana. Amén. 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 Así oramos. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias por nuevamente, Padre Santo, hablarnos. Seas tú ayudándonos a ser no solamente oidores de ella, pero también hacedores, Señor. Gracias por las vidas, Padre Santo, de tu siervo Abraham y tu siervo Isaac, Señor, que también nos dan ejemplo a nosotros, Padre Santo, aleluya, en nuestro caminar con Cristo. Ponemos, Padre Santo, nuevamente, aleluya, nuestras vidas, Señor, para que seas tú enderezando nuestros pasos. Si ha menguado nuestra fe, Señor, seas tú afirmándola, seas tú nuevamente, Señor hermoso, provocando en nosotros, Señor, esa convicción que viene de tu espíritu para que provoque ese arrepentimiento, que seas tú también obrando en nuestros hijos, Señor, para que sean aquellos, aleluya, que imiten a Cristo, Señor. Ponemos en tus manos también, Padre Santo, esta noche, donde vamos a tener descanso, Señor. Seas tú nuestro reposo, que mañana nuevamente nos levantemos, Padre Santo, con esas nuevas fuerzas que tú das. Y gracias, Padre Santo, aleluya, por tú nuevamente ser el que nos da, Señor, bendito vida y salud. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios Somos. les bendiga. Ay, Amén. perdón. Dios les bendiga. Así somos despedidos. Buenas noches. Todos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Igualmente. Igualmente, mi hermano, que Dios me lo bendiga.